Hola, buen día. Desde León vamos a continuar haciendo vectores en dos dimensiones. Dice, representa en forma de componentes rectangulares y vectores unitarios los vectores mostrados en la figura. Bueno, aquí está el sistema coordenado XY y está dando cuatro vectores. El vector A, que vale 100 con un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal. B, de 120 grados respecto a la horizontal, su ángulo es de 20 grados, pero este ángulo respecto a la horizontal es respecto a la parte negativa del eje X, hay que poner atención en eso. Este vector C vale 130 y el ángulo es de 15 grados, pero respecto a la parte negativa del eje Y, respecto a la vertical. Y este de 53 grados para el vector D está respecto a la parte positiva del eje X, pero medido en sentido antihorario. Entonces lo que tenemos que identificar es, si queremos presentar el vector con ángulos completos de 0 a 360 grados, para este vector A no hay problema, el ángulo sigue siendo 40 grados, pero para el vector B no serían 20. Tendríamos que ver que este ángulo sería θ sub índice B a 180 grados, hay que restarle 20. Y entonces esto se convierte en 160 grados. Para el vector C serían 3/4 partes de vuelta y eso sería 270 grados. θ sub índice C sería 270 grados, pero no está completo. Le faltaron 15, entonces hay que quitarle 15 grados y eso sería 255 grados. Y para θ sub índice D, le corresponderían 360, una vuelta completa, sería una vuelta completa, menos 53. Juntos suman el ángulo que yo quiero y los 53 juntos suman una vuelta. Esto sería 307 grados. Entonces estos serían los ángulos que tendría que manejar. Y no me voy a preocupar por los signos que me den el seno y el coseno, porque automáticamente me da el correspondiente signo de cada componente en X y Y de los cuatro vectores que vamos a resolver. Otra opción es manejar 20 grados, pero cuando sea la componente en X yo asignarle el signo negativo. Si utilizo 15 grados en el tercer vector, habría que observar que la componente en X ya sería el cateto opuesto. Y ahí tendría que usar el seno para la componente en X y el coseno para la componente en Y. Y asignarles yo los signos negativos a la componente en X y en Y. Y para el vector D, la componente en X es positiva, la Y negativa. Si uso 53 grados a la componente en Y, le tendría que dar yo el signo negativo. Pero lo voy a usar para no tener problemas con la calculadora de esta manera. Entonces quedaría, si el vector A es igual a 100, su magnitud, la magnitud de B es igual a 120, la magnitud de C es igual a 130 y la magnitud de D es igual a 90. Ya podemos resolver recordando que la magnitud de un vector V está dada por la componente en X por Y, más la componente en Y por el vector unitario J. De esta manera lo presentamos como una suma vectorial con sus dos componentes y sus vectores unitarios. A muchos de ustedes solamente les enseñan a sacar componentes multiplicando por el coseno y el seno y dejándolo indicado, más no la notación vectorial, que es muy útil para futuros problemas. Entonces vamos a empezar. El vector A tendría que ser igual a 100, que es su magnitud, por el coseno de, ¿cuánto fue el ángulo A? 160. El ángulo de A es de 40 grados, ahí no hay problema. Por I, más 100 por el seno de 40 grados por el vector unitario J. Ya no voy a poner lo que vale el seno y el coseno, lo voy a poner directo de la calculadora lo que me da el resultado. Sería 100 coseno de 40, eso da 76.60 por el vector unitario Y, que recuerden vale 1, nada más me sirve para saber qué parte está en X y qué parte está en Y del vector. Luego seno de 40 por 100 y eso me da 64.28 redondeado más 64.28 en J. Este es el vector A. El vector B quedaría multiplicando su magnitud. Para el vector B su magnitud es de 120 por el coseno de, para el θ sub índice B serían 160 grados por I, más los mismos 120 su magnitud, pero ahora por el seno de 160 grados por el vector unitario. Entonces el vector B quedaría
120 por coseno de 160. Esto da menos 112.76 en Y. Podemos observar que su componente en X ya es negativa. Para el primer vector las dos componentes serán positivas. Luego seguimos con la componente en Y. 120 por seno de 160. Da positivo, entonces se suma la componente en Y, 41.04. J. Entonces ya está el vector B. Ya está el vector A. Me falta el vector C y el vector D. Hay que entender que esto es una suma vectorial. No se puede sumar 11 con 41 porque eso es erróneo. Esta componente en X está horizontal, esta componente en Y está vertical. Para el vector C, ¿cuánto sería para el vector C? El vector C dijimos que va a valer 130. Por coseno, teta subíndice fue de 270 menos 15, 255 grados. Por Y, acuérdense de poner siempre el vector unitario, si lo van a poner en forma vectorial, como una suma de vectores, o una suma de componentes, 130 por el seno, ahora para la componente en Y es por el seno de 255 por J. Y entonces 130 por coseno de 255 menos 33.64. ¿Por qué negativo? Porque está en el tercer cuadrante y el coseno de un ángulo en el tercer cuadrante es negativo. Entonces la componente en X es negativo por Y. La componente en Y va hacia abajo, también el seno es negativo en el tercer cuadrante, entonces sería 130 seno de 255 menos 125.6 en J. Ahí está el tercer vector, el vector C. Vamos con el vector D para terminar con este ejercicio. Sería el vector D, resultó de magnitud 90. Por coseno no es de 53, dijimos que le corresponde 307 grados. Por Y, más los 90 por el seno de 307 grados por J. Y entonces ponemos acá 90 coseno de 307 igual 54.16 en Y. Significa que la parte es positiva en X, a la derecha. Y la componente en Y debe ser hacia abajo y debe ser negativa. 90 seno de 307. En el cuarto cuadrante el seno es negativo. Menos 71.88J. Pues ya están todos los vectores expresados en forma vectorial con componentes rectangulares y vectores unitarios. Hasta luego.